tardes. Bien, escogí esta imagen llena, el suelo lleno de tachuelas, ¿sí? Para especificar específicamente que el médico debe andarse con cuidado en esta cuestión del manejo médico de los pacientes, sea cualquier especialidad. Esta otra es una relación prácticamente amigable de lo que es el mundo médico con el mundo de la abogacía, de los licenciados en Derecho, ¿sí? Como más adelante les voy a presentar, existen anuncios sensacionalistas, amarillistas, donde el abogado le invita al paciente o al público en general a manifestar sus inconformidades en el área médica, específicamente para demandar una demanda una demanda millonaria en contra del médico, donde claro, el abogado lleva un porcentaje importante de esta ganancia, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a revisar aquí en forma general? Va a ser lo que es la responsabilidad médica. ¿A qué estamos obligados los médicos? La culpa y el dolo, como ya lo trataron los médicos anteriores. Las obligaciones que tiene el médico para con el paciente. No los derechos de los médicos, no de los derechos de los pacientes, sino las obligaciones del médico. Lo que constituye la mala práctica médica. Los tipos de mala práctica médica considerados en el derecho mexicano. Lo que es la impericia propiamente dicha, ¿sí? Y vamos a presentar un caso de conflicto médico-paciente. Los tipos generales de responsabilidad, ¿sí? Llámese civil, penal, administrativa, ¿sí? Los establecemos en esta diapositiva. Hay responsabilidades penales por vía de acción, por omisión, responsabilidades culposas, dolosas, sociales, civiles, contractuales, extracontractuales, hechos lícitos, daños morales, etc., ¿sí? Es toda una serie de definiciones dadas sobre todo en los conceptos legales para tratar de responsabilidad en todo caso a la persona que cometa un ilícito. Eso fue la responsabilidad en general. Hablando de responsabilidad profesional, la responsabilidad profesional es la obligación que tiene todo profesionista de responder ante la ley por el daño que ha causado, ¿sí? Existen dos aspectos que son la prudencia y la diligencia, que son los que nos ayudan, ¿sí?, a tratar de evitar esta mala práctica, por así decir, el hacer las cosas de acuerdo a la lex artis. Y únicamente, básicamente, bueno, una de las cosas que tenemos como defensa principal de nuestro actor es el expediente clínico. Por eso el doctor Ordóñez puntualizaba todo lo que debe uno anotar o dejar de anotar en el expediente clínico. Ahora, hablando específicamente de la responsabilidad profesional del médico, ¿sí?, las leyes definen de manera inicial la responsabilidad médica como una responsabilidad culposa. ¿Qué es culposa? La falta de intención de causar un daño. Como decía el doctor Ruiz, ningún médico sale con el cirujano, sale con el cuchillo en la mano tratando de lesionar a un paciente o tratando de matarlo. Aquí volvemos a retomar estos aspectos. Culposa es una acción donde se causa un daño sin existir la voluntad de producirlo. Dolosa es cuando existe, ahora sí que un daño intencional, con la intención de producirlo. Así como revisaron ya la cuestión de los delitos dolosos, aquí están los llamados delitos culposos establecidos en la ley. Ponemos con letras grandes, negras, ¿sí?, lesiones y daños, que es al final de cuentas lo que nosotros podemos causar en nuestro accionar diario a un paciente determinado. ¿A qué está obligado el médico? ¿Cuál es la responsabilidad para con el paciente? En general se habla de tres tipos de obligaciones. La primera es obligación de medios.
Esta obligación de medios es la que tenemos todos los médicos para con el paciente. Es la correcta aplicación de las medidas de sostén terapéutico. Obligaciones de seguridad, ¿sí? Se basa básicamente en el mantenimiento de los aparatos y equipos para tratar de evitar accidentes. Y la obligación de resultados. En cuestión de resultados, el médico no está obligado a ofrecer resultados al paciente. Yo lo voy a operar de su fractura, señor, sí, de su fractura de fémur, y el hueso le va a quedar perfectamente alineado y usted va a tener una capacidad al 100% de recuperar la función de la marcha en un término de un mes y medio. Y va a seguir practicando su deporte favorito en cuanto pase todo este proceso. Eso es resultado, eso es lo que no podemos ofrecer, eso es lo que no debemos ofrecer. ¿En qué tipo de cirugía tenemos que ofrecer un resultado? O tratamos de ofrecer un resultado, ¿sí? Básicamente en la cirugía estética. Si hablamos de cirujanos plásticos, bueno, pues sus mamas, señoras, se van a ver parejitas, simétricas, resaltadas, qué sé yo, ¿sí? Hablando de la ortopedia, existen los llamados procedimientos de elongación ósea o alargamientos óseos. Los que han hecho alguna vez alargamientos óseos, ¿sí?, saben que no existe un alargamiento sin una complicación pegada al mismo, ¿sí? Sea falta de una movilidad articular de alguna de las articulaciones adyacentes al procedimiento de elongación, sea una rigidez, sea falta de función, sea lo que sea, ¿sí? Entonces, si alguna vez alguien ofrece un alargamiento óseo, por ejemplo, a los pacientes de baja estatura, para ganar estatura, sería una cuestión estética, no podemos ofrecer falta de este tipo de complicaciones, no podemos omitir ese tipo de datos al paciente determinado, porque es una cirugía, al final de cuentas, estética. Entonces, de los tres tipos de obligaciones a que está sometido el médico, solo tiene la obligación de medios. ¿Qué quiere decir? Que está obligado a ofrecer a los pacientes su ciencia, su conocimiento, su pericia, ¿sí? Pero no puede ser responsable del desenlace de la enfermedad, del padecimiento del paciente. El médico no está obligado a ofrecer curación, ya que no tiene la obligación de resultados. Entonces, ¿qué es una mala práctica médica? De la que acusan a todos los médicos. Por definición, es la violación de los principios médicos fundamentales. Más abajo anotamos, hay que apegarse a la lex artis, la deontología médica o las normas o leyes para el ejercicio profesional. Lo que no se apega a eso, obviamente, es una mala práctica médica. De acuerdo a las leyes plasmadas en el artículo 2615 del Código Civil del Distrito Federal, los tipos de mala práctica médica considerados en ese capítulo son específicamente la impericia, la negligencia y el dolo. Ahí está el anuncio que les digo, ¿sí? Medicina defectuosa. Búscanos en tal página si tu plan médico te niega las medicinas, te niega los servicios, te cambió a tu médico, etcétera, etcétera. Búscanos, nosotros te ayudamos. ¿A qué? Pues a demandar por una cantidad millonaria, sea quien sea. Entonces, ¿qué es lo que al final de cuentas viene siendo la impericia? De acuerdo al diccionario de la Real Academia, es la ignorancia inexcusable. Es una actuación con ausencia de los conocimientos fundamentales. En este tema de la impericia se anexan los llamados errores de diagnóstico. Si un paciente determinado, cualquiera que sea no tiene un diagnóstico correcto, obviamente va a ofrecer un tratamiento que tampoco es el correcto y vamos a caer en un caso de impericia. Sinónimos de impericia: torpeza, falta de maestría,
falta de experiencia, falta de conocimientos, incapacidad técnica, error diagnóstico, carencia de ética médica, no conocer sus limitaciones e inclusive la llamada impericia temeraria. Cuando existe un mal entendimiento médico-paciente, cuando existe un mal resultado en un tratamiento médico, tenemos entonces 3 vías de reclamación por parte de los pacientes hacia el médico. Ya las trataban en las conversaciones anteriores, ¿sí? Una es la vía penal, la vía civil y la vía administrativa. Ante un juez civil, por medio de una vía de reclamación civil, la responsabilidad del médico es igual a la responsabilidad de cualquier individuo y tiene que responder de la misma manera. Las responsabilidades administrativas o las vías de reclamación administrativa casi siempre se da por medio de los llamados órganos internos. ¿Cómo prevenir la llamada mala práctica médica? Ya lo mencionaban también antes, ¿sí? Hay que mantener un alto nivel de competencia mediante la actualización, diplomados, congresos, ¿sí? Educación continua, etc. Tratar de mantener siempre, y una copia siempre a la mano, del título, diploma, cédula de especialidad, cédula profesional, la certificación o recertificaciones vigentes, ¿sí? Cuando un paciente determinado se salga de nuestro ámbito de competencia, referirlo a otro médico. Señor o señora, usted tiene un problema del tobillo, ¿sí? Pero yo soy especialista en rodillas. Pero mi amigo el doctor Juan Pérez se dedica a operar puros tobillos. Vaya con él, ¿sí? Le va a ir probablemente mucho mejor. Apoyar las decisiones en evidencias. ¿Evidencias de qué? ¿Sí? La llamada medicina basada en evidencias. Evidencias para que cualquier persona, no solo yo, ¿sí? Si yo veo una radiografía que tiene el paciente un tumor determinado, sea de tipo benigno o maligno, ¿sí? Esa es la opinión mía, ¿sí? Y probablemente la impresión diagnóstica mía, pero lo que no concuerda ahí, si le doy un tratamiento determinado, es qué va a pasar con el abogado que agarra el caso de la señora esa para establecer una demanda médica, ¿sí? Puede ser que la evidencia no sea suficiente para él o para ella. ¿Qué pasa cuando existe entonces ya la determinación de una culpa médica? ¿Sí? Bueno, estas son las penas, las que abordamos en este momento. Son el tipo de penas para los llamados delitos dolosos. Si ustedes se fijan, aquí existe la diferenciación de cuando tardan en sanar más de 15 días, menos de 60, cuando tardan más de 60 días en sanar, cuando existe un daño permanente y notable, sobre todo en la región de la cara, ¿sí? Existen distintos tipos de penas para este tipo de lesiones. Cuando se deja de realizar un funcionamiento normal de un órgano o un miembro, ¿sí? Cuando se pierde cualquier función orgánica o produce la pérdida de un miembro determinado, ¿sí? O cuando se pone en peligro la vida. ¿Por qué es importante estas definiciones de los tiempos de prisión? Primero, porque este es el capítulo de los llamados delitos dolosos. ¿Qué pasa entonces con los delitos culposos? Resulta que tenemos derecho a una pena, cuando se demuestre nuestra culpabilidad en esto, a la cuarta parte de las penas impuestas para los delitos dolosos, ¿sí? Además, se impondrá una suspensión administrativa igual a la privación definitiva de los derechos para ejercer la profesión. ¿Cómo se libra el médico, en este caso el médico demandado, el médico determinado que ya se le demostró que incurrió en una mala práctica médica? ¿Sí? Bueno, existen formas de la llamada exclusión del delito. Estas serían la ausencia de conducta determinada, la tipicidad y el llamado consentimiento del titular. Consentimiento del titular, al final de cuentas, es el llamado consentimiento informado.
pero consentimiento informado donde efectivamente se establezca que el paciente asumió los riesgos de una cirugía en un perfecto estado de conciencia, sin ningún tipo de vicio de por medio, ¿sí? Todos los consentimientos informados que al final de cuentas hay en una institución o cosas por el estilo, bueno, pues esos creo que no son válidos en este aspecto. También las personas morales, no solo los médicos, son acreedoras a sanciones por parte de la ley y establecidas en el mismo código, ¿sí? Que van desde la suspensión hasta la intervención propiamente de estos establecimientos. Este es un caso que vimos en una revista de la CONAMED, una queja real de un paciente, o en este caso de su pareja. Paciente femenina de 49 años, histerectomizada por miomatosis uterina. Durante el procedimiento hubo una lesión advertida en la bifurcación de los vasos ilíacos, tuvo un sangrado aproximado de 9.2 litros. Se mantuvo abierto el abdomen y se hizo por el cierre por segunda intención. Junto con esto hubo dehiscencia de heridas quirúrgicas, pérdida de una pieza dentaria. Posteriormente, de acuerdo a las anotaciones del expediente clínico, se realizó facetomía a nivel del tibial anterior, tuvo úlceras en extremidad pélvica, tuvo gangrena y le realizaron amputación. Dentro del análisis del caso, el inicio del sangrado ocurrió en el momento de cortar el ligamento cardinal. La arteria ilíaca y los vasos importantes en un procedimiento de este tipo quedan excluidas del campo quirúrgico. Independientemente del mecanismo de producción de la lesión, la presencia de este daño manifiesta una técnica deficiente e impedida. La paciente contaba con ciertas alteraciones anatómicas abdominales, las mismas que no fueron descritas en las notas. Hubo sección de la arteria ilíaca común manifestada por un sangrado excesivo. En cuanto a las anotaciones puestas para la cuestión de la fuente del sangrado, aparentemente abordaron la cara anterior del muslo derecho, no se sabe para qué. Se supone que es para control vascular mediante un puente de safena. Entonces, los elementos aquí de una mala práctica médica son la impericia médica, que provocó la pérdida de un miembro en una paciente económicamente activa. Hubo incumplimiento de las obligaciones de medios y de seguridad del paciente y no se realizó un adecuado registro de los procedimientos quirúrgicos en el acto de la reparación vascular. Entonces, vamos a tratar de evitar este tipo de situaciones en cualquier especialidad médica, específicamente la traumatología y ortopedia, para tratar de evitar estos resultados. Gracias. Para hablarnos de conducta imprudente, nos va a hablar el doctor Javier Baliño Cervantes. Él tiene una experiencia de 25 años de ejercer la ortopedia, egresado del Hospital Pemex. Ha estado durante mucho tiempo en Magdalena de las Salinas. Tiene conocimiento ha trabajado en los servicios de ortopedia, cirugía de extremidad torácica y polifracturados. Es profesor en la Escuela Superior de Medicina y actualmente ejerce solamente la medicina